por acompañarnos, especialmente si usted nos visita por primera vez, que por ahí vi algunos. Primero, bienvenidos. Ojalá los hayan recibido muy bien. Recuerde que hay café y algunos snacks, así que se puede sentirse ahí como cómodo. Hoy me puse saco y todo el mundo me estaba vacilando. Pero fue porque el clima me vaciló a mí en la mañana, ¿verdad? Uno que eso me dice, está frío hoy. Entonces, pero bueno, agradezco que podamos sacar este tiempo juntos. Como dice José Pablo, estamos metidos en Lucas. Y esta es una serie de estudio verso a verso, o sea, estamos estudiando este libro, que por cierto es el más extenso del Nuevo Testamento, versículo por versículo, y además lo vamos a hacer por secciones. Esta primera sección es la que hemos llamado preparación. Preparación porque vamos a tener 4 meses primero de ver los primeros capítulos, y después vamos a entrar en otros temas por un par de meses, y después vamos a retomar. Así que no se asuste, porque yo sé que suena como que puede ser muy largo, pero vamos a tratar de variarlo. Y hoy estamos en la sección número 3. Y nada más como para recapitular un poquito, la semana pasada José Pablo nos contó de la historia en la que el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías, ¿recuerdan? En Jerusalén. Y le anuncia que aunque están mayores y aunque Elizabeth es estéril, va a haber un milagro increíble porque para Dios no es nada imposible y va a venir Juan. Y ese relato de Juan es clave con va de la manita con el que vamos a ver hoy, donde hay otro anuncio, hay otro bebé anunciado, hay otra mujer, y bueno, ya se imaginan por dónde vamos. Así que, ¿qué tal que si oramos? Yo creo que la mayoría leyó el texto, pero lo vamos a volver a leer de nuevo. ¿Qué tal si oramos? Así que se inclinan sus rostros solo para estar ahí concentrados. Le pedimos a Dios que nos anime, nos hable y que a través del texto nos instruya. Amén. Papá, te damos gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en el nombre de Jesús. No se trata de mí, no se trata de este grupo de personas, pero se trata de Cristo y que nosotros podamos, en torno a tu palabra, conocerte y adorarte y reconocerte, y además que en nuestras vidas podamos ver y experimentar el fruto de tu Espíritu Santo. Permítenos hoy crecer un montón y que tu palabra sea viva y eficaz para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este relato es increíble por un montón de cosas y además nos da también esta ventana, como les decía hace un par de semanas, nos da una ventana de un relato que ningún otro evangelio nos narra. Entonces, de alguna manera hay que tomar atención a eso, de que Lucas nos esté compartiendo este relato, del que él tuvo que haber preguntado, y aquí es donde muchos teólogos aseveran que si no preguntó a María, a alguien muy cercano a María. Entonces hoy vamos a ver también algunas de esas características con las que el escritor Lucas está redactando y está compartiendo esto con nosotros. Hoy vamos a enfocarnos al menos en 4 cosas grandes, se las digo de entrada para que podamos tener un poquito de orden mientras leemos el texto. Vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de los lugares, de las personas, el evento en general, de qué se trata. Sobre todo, y aquí quiero introducir esto, sobre todo porque en el anuncio de que una mujer está embarazada a nuestros días hoy es muy diferente a lo que vamos a ver. Entonces leerlo en contexto le da mucho sentido. De hecho, unos amigos ayer, gracias, hicieron una revelación de género, que es algo, yo tengo 3 hijos y nunca hicimos revelación de nada, o sea, yo creo que somos más vieja escuela. Pero ahora, bueno, yo no sé, verás, están las diferentes pruebas, como las caseras, pero después uno con la emoción van a hacer el examen de sangre para estar seguro, ¿verdad? Ese es el proceso. La esposa le dice al esposo, qué torta, tengo atrás, ¿verdad? Todo eso, los que han pasado por el proceso de tener hijos saben que es una emoción, pero un susto y un incierto, ¿verdad? Hay un montón de cosas ahí, pero entonces ya después dicen, ¿cuándo le decimos a papi y a mami? Y a la familia. Entonces la gente dice, algunos dicen, pero no, esperemos un mes y medio, como para estar seguro. No, esperemos la primera cita. Y hay un montón de cosas que encierra la idea de que una pareja descubra que van a tener un hijo, que son propias de nuestra cultura. Y como les decía, esto del gender reveal es como la nueva gran cosa que la gente hace. Y sacan globos y los explotan de colores. Y además hay gente que se desborda con eso y hace cosas realmente alocadas, ¿verdad? Ahí por internet hay un video de una gente que está como en un resort y cuando hacen la cosa que va a revelar el género,
hay unos botes y de los botes tiran unos humos y pasa una avioneta con el nombre de Dios, ¿verdad? Esa es ahora. Este relato es un toque diferente. Entonces, quiero que lo leamos y después tengamos chance de revisar entonces varias cosas. Primero vamos a ver el contexto. Después vamos a hablar de un tema grande aquí que es la gracia y el cumplimiento profético. Después vamos a ver la respuesta de María, que va a ser parte medular de lo que voy a compartir, y finalmente vamos a aplicaciones. ¿Está bien? Entonces lo leemos, ahí lo tiene usted en su papelito o pueden revisarlo en su Biblia o en la aplicación, hay un montón de lugares. Vamos a leerlo. Dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Punto importante. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo, y aquí está el anuncio: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Claro, María dice: ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel especifica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así como el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ojo aquí, tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como ha dicho. Y con esto el ángel la dejó. Claro, a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en el vientre. Y entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Y otra vez dice: dichosa que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Nada que ver como cuando la gente comparte: estamos embarazados. Y algo interesante que obviamente cuando uno estudia la Biblia obligatoriamente tienes que hacer es revisar el contexto, porque uno lo lee y uno dice: todo esto es una locura, y en efecto lo es. Esta intervención de Dios, el ángel Gabriel en medio, una María que, para ponerles en contexto, que es lo que quiero revisar ahorita, probablemente estaba entre los 14 y los 16 años. ¿Se imaginan? Eso es parte del tema de contexto. Entonces quiero marcar varias cosas con el contexto y voy a usar el color verde para que usted lo pueda seguir. Hace una referencia muy al estilo de Lucas. Dice: a los 6 meses. ¿A los 6 meses de qué? Del anuncio del ángel a Zacarías. Quiere decir que nos da un sentido temporal de cuándo esto está sucediendo. Nos habla en cuanto a personajes, que es el ángel Gabriel, y nos lo ubica en Nazaret, un pueblo de Galilea. Inmediatamente dice que se trata de este anuncio de esta mujer llamada María, que era virgen y que estaba comprometida con este hombre José. Ahí tenemos algunos personajes claves en esta sección: el ángel, María, una joven María comprometida con José, y este asunto está pasando en Nazaret, que es un pueblo de Galilea. De hecho, este anuncio es un anuncio distinto en lugar. Recuerden que el ángel Gabriel le habla a Zacarías ¿en qué lugar? ¿Alguien recuerda? En el templo, en Jerusalén. Quiere decir que el ángel Gabriel se fue, no sé si se fue en Uber o en bus o en tren, pero se fue y está al norte. Ahora, menciono esto porque el anuncio es interesante de que vaya a Nazaret. Hay varias cosas interesantes. Nazaret es un pueblo pequeño, muy pequeño, y además Nazaret está al norte
de Israel, que es parte de una región grande que se llama Galilea. Y literalmente el texto en Mateo hay una referencia que dice Galilea de los gentiles. Pueblo, gente que vive en un pueblo lleno de oscuridad. Y la razón de esto es que el centro religioso por excelencia era Judea y Jerusalén. Claro, ahí estaba el templo y toda la dinámica sacerdotal y todo lo que hacía. Pero entonces, entre más al norte usted se iba para Israel, usted más en combinación, más en contacto y más contaminado está usted con respecto a las creencias de otros pueblos. Dígase romanos y griegos, que era toda la influencia de lo que había ahí. Entonces es curioso que el anuncio se da en un pueblo inesperado, para una pareja inesperada, en un pueblo chiquitito, fuera del contexto de un lugar religioso o del templo o demás cosas. Viene el saludo, o viene literalmente toda la parte donde Gabriel le habla de este favor, de esta gracia, y ahorita lo vamos a repasar. Cosas inmediatas que podemos ver de la reacción de María es que ella se perturbó, se preguntaba, ella tenía miedo. Y claro, toda la escena es para que uno tenga miedo. Curiosamente, hay varios otros textos y otros momentos donde Dios se aparece o el ángel de Dios se aparece y la gente tuvo miedo. Es una reacción, claro que es una reacción esperada de alguien que está delante del ángel del Señor o de Dios, o en este caso de un ángel que tiene semejante mensaje. Hay varios temas, voy a avanzar aquí con el tema del contexto. El Espíritu Santo es el otro personaje que quiero resaltar, porque Gabriel está dando el mensaje, pero el Espíritu Santo está efectuando que ese mensaje se ejecute. Vas a quedar encinta, y además cuando él explica, es porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es una cuestión que tiene que ver solo con la soberanía, con la gracia de Dios, revelándose en este caso a una María que tiene miedo, que está perturbada, que tiene preguntas y está recibiendo semejante información. Algo interesante que el ángel añade a lo que él está anunciando es el versículo 36. Este es parte del contexto y este es el otro personaje, y es esta parienta Elizabeth. No hay que perder de vista que Elizabeth y María tienen un parentesco. No está claro qué parentesco. Además sabemos que Elizabeth era de entrada en edad. Aquí estamos hablando de dos mujeres de la misma tribu descendiente de David, de Judá, pero una está en sus años de vejez y una está muy joven. Es como el rango grande. No sabemos el parentesco, pero tiene un parentesco. Y el ángel de alguna manera le dice, ella también, a pesar de estar estéril, está en el 6º mes. Y este 6º conecta con a los 6 meses después, con los que el ángel comienza esta parte que nos está explicando. Esta es parte importante del contexto, bueno, justamente por lo que viene después. María, entonces, de Nazaret, dice que emprendió un viaje, y ese viaje tuvo que haber sido entonces a Jerusalén. Dice específicamente a la zona montañosa, ese es otro lugar. Tenemos Nazaret, después tiene este pequeño viaje, bueno, no es tan pequeño, ahora les cuento cuánto. De Nazaret de Galilea a la región montañosa de Judea, al menos iban a haber 100 kilómetros. Y le puedo asegurar que no fue nube. Pero dice que a los pocos días ella va, claro, ella va porque quiere constatar que lo que el ángel dijo, o sea, una manera de constatar que lo que el ángel dijo es veraz, a pesar de que ella realmente lo asumió y lo creyó. Yo creo que esa última confirmación era, bueno, si él dice que Elizabeth está embarazada, yo voy a ir a darme cuenta que está embarazada. No hay tampoco otra forma de saber de que ya María sabía este dato. Más bien yo me inclinaría fuertemente a pensar que el ángel es el que le da ese chismecillo. ¿Has visto un ángel dando un chisme? Más que un chisme, el ángel lo que le está dando es algo con lo que ella pueda moverse y confirmar dos cosas: el anuncio del nacimiento de Juan y el inminente anuncio de que el Espíritu Santo efectivamente había venido sobre ella, se había posado sobre ella, y el favor de Dios había venido para que entonces dé paso a la concepción de Jesús. Es súper interesante, me parece. O sea, todo esto habla de la intervención de Dios, la manera en que Dios usa y mueve, y todas las piezas están en un sentido que todas las cosas se puedan dar y se puedan cumplir. Y bueno, ya ese es el final donde Elizabeth tiene esta expresión
de reconocer qué tan dichosa y bendecida es María por lo que está pasando. Entonces, algunas otras cosas del contexto. Vamos a ver si todo lo estamos cubriendo. Entonces tenemos los personajes, tenemos las personas que tienen que ver con ese contexto y tenemos la historia del relato de cómo lo está contando el ángel. Entonces, un par de cosas más aquí, solo para concretar esta imagen. Una joven María de un pueblo pequeño, de un pueblo de unas cuantos cientos de personas, en un lugar despreciado por los religiosos, semejante, ese es el escenario. Pero hay un par de cosas que quiero añadir. Una es que María está comprometida para casarse con José. Me parece que Reina Valera dice que está desposada. Y eso es una cosa, volviendo a la importancia del contexto, que eso enreda un poco. Entonces la gente dice, ¿estaba comprometida? ¿Estaba casada? ¿O qué? Porque para nosotros estar comprometidos es una cosa, pero estar comprometidos no es estar casados, ¿verdad? Para la dinámica judía, los matrimonios se daban en el mutuo acuerdo de los padres con los novios, o entre los padres inclusive. Entonces lo que mediaba era un contrato de palabra y hasta un contrato escrito, donde entonces una familia pactaba que mi hijo se va a casar con la hija de Beto. Que hemos hablado de eso en otros. Pero es curioso, y es parte, no es una cosa solo de los judíos, es parte de una dinámica cultural donde los matrimonios son arreglados, son un contrato, son un compromiso. Entonces, tenía por lo menos 3 momentos. El compromiso, donde los padres afirman y el novio afirma, y hay un brindis, por cierto. Esta no es la boda, escuchen. Se firma el contrato, yo firmo aquí, ok, Beto. Lo cambio por el Mazda. De hecho, había una cosa que ya llaman el dote. Y el dote era intercambio de valor que existía. Es interesante, no voy a meterme muchísimo más en detalle. Pero lo cierto del caso es que después de ese compromiso inicial, el hombre iba junto con su papá, la mayoría de las veces, a hacer un añadido a la casa de su padre, o una casa nueva distinta, para entonces después ir a las bodas, que es el agasajo, que es la celebración, y después de las bodas venía el tercer paso, que era la consumación. La consumación del matrimonio es exactamente lo que usted está pensando. Entonces está el compromiso, este periodo del matrimonio, legal, formal. Está la celebración que tiene todo aquello que vimos también con las bodas de Caná, ¿verdad? O sea, que hemos estudiado con las bodas de Caná, y finalmente tiene la consumación. Quiere decir que la posición en la que María está cayendo inmediatamente es un problema grande, porque sí está comprometida legalmente, casada con José, pero resulta que concibió por gracia de Dios. Y es importante mencionar estas cosas porque eso la pone a ella en una posición social compleja de señalamiento y de rechazo. Para con su familia, de señalamiento y de rechazo, y para con su esposo, de señalamiento y rechazo. ¿Se imagina uno comenzar un matrimonio así? Y con todo cuesta arriba. Entonces todo esto es importante porque yo quiero enfatizar mucho en la actitud de María. Voy a ir muchas veces a la actitud, el sentir de María, la respuesta de María ante semejante anuncio, porque no es conveniente para ella en ningún sentido. Como les decía, el ángel le dice, tu parienta también hace 6 meses que recibió un anuncio, aún siendo estéril. Y aquí me quería mencionar qué quiere decir que a María, otra vez, esta joven muchacha virgen, entre 12 y 16 años, se embarca en un viaje del norte de Galilea al sur, a Judea, al desierto. Y la única forma en la que alguien podía haber hecho eso es en una caravana. O sea, en aquel tiempo se viajaba en caravanas. Como que yo me ponga de acuerdo con algunos de ustedes y vamos a ir caminando 100 kilómetros aquí, no sé dónde sería, pero digamos 100 kilómetros aquí, vamos a ir juntos. ¿Por qué vamos a ir juntos? Porque es peligroso, porque vamos a tener que dormir en el camino en algún lugar, vamos a tener que llevar comida, porque esa distancia, la gente que lo ha calculado, habla de que podría ser entre semana y semana y media. Por eso es que el contexto es tan rico, porque quiere decir que María, no sé qué pensó, no sé qué oró, no sé qué sintió,
Pero dice que a los pocos días, claro, ella tenía que ir a ver qué era este asunto que el ángel le dio a entender, que le reveló. Y ella va ahí con un grupo de personas. Y aquí hay varias cosas que no tenemos cómo saber. ¿Fue sola? ¿Fue con algún pariente, con otro conocido, con su mamá? ¿O nada más fue en esta caravana de personas, que además era algo que se pagaba? Porque los judíos, un buen judío, por ejemplo, iba a caminar, después iba a buscar un lugar para estar, que probablemente ellos los tenían reconocidos, los lugares, ya no es como que era una cosa totalmente primitiva. Hay que tomar en cuenta que habían rutas romanas ya establecidas, bien establecidas, y algunas las iban a seguir y otras no. Un ejemplo, un buen grupo de judíos no iba a pasar por Samaria. Iba a buscar la forma de ir por una que se llamaba la Vía Maris. La Vía Maris es la ruta romana hacia el Mediterráneo, o otra que era interna, que era como hacia el río Jordán. Cualquiera que usted no sabemos esos detalles, yo quisiera, yo quisiera saber cómo fue, pero bueno, lo cierto del caso es que ella llega y emprende ese viaje, y algo que quiero añadir aquí al contexto es que el texto nos dice que ella se queda 3 meses con Elizabeth. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, quiero pasar al otro punto, y el otro punto quiero marcarlo con morado, y en las notas está ahí, versículo 28, es este tema donde vemos la gracia de Dios. Dios interviene en el tiempo, en el espacio, con este afán de revelar a su Hijo, escoge a María porque es una mujer llena de virtud. El texto no lo da a entender de esa manera, y su respuesta. Pero aquí la voz cantante de esta obra siempre será Dios, su soberanía, y en este texto podemos ver su gracia. Y quiero marcarlo aquí. Versículo 28 dice el ángel: ¿has recibido qué? El favor de Dios. Hace un mes y medio, una cosa así, o hace un mes estudiamos los atributos, y hablamos del atributo de la gracia, del regalo, del don, del favor de Dios, y este es un escenario riquísimo para notarlo. El favor de Dios, que el favor tenía que ver sí, con la gracia, con el regalo, la distinción de Dios para alguien. En una de las palabras en hebreo que estudiábamos que tenía que ver con este tema de la gracia, hablaba de que era como una perla, como una joya. Y claro, el regalo, pensando en esta joven doncella virgen, se siente como ese favor. No en vano se habla de que es favorecida, es dichosa. Viene esta expresión que dice: el Señor está contigo. Es una expresión de gracia. En el texto de la Biblia vemos a Noé: el Señor está contigo. Job: el Señor está contigo. Gedeón: el Señor está contigo. Moisés: el Señor está contigo. Josué, antes de entrar a la tierra prometida: el Señor está contigo. La gracia de Dios es: Dios está contigo. La gracia de Dios es: Dios está contigo, pero no por mérito tuyo. La gracia de Dios es: Dios está contigo por su gran amor y su misericordia. Y claramente en todo este contexto que estamos viendo, por el plan que va a ejecutar en Cristo. Lo está ejecutando. Ese otro tema está en el versículo, voy a brincar ahora del 28 al 30. Dice: se te ha concedido el favor de Dios otra vez. Y más adelante, en el 35, viene la idea de que el Espíritu vendrá sobre ti. Habla de el favor, la gracia de Dios, y dice que el poder del Altísimo te cubrirá. Ese poder del Altísimo te cubrirá es el favor de Dios. Hay un salmo que dice que estamos bajo la sombra de sus alas, ¿verdad? Que tiene una referencia con esta idea de que Dios viene sobre ella y ejecuta una obra. Para mí esto es importante de clarificar. El personaje María es sumamente conocido, hablado, mencionado. Y desde la tradición el personaje de María está cargado por una serie de cosas. El texto nos revela una serie de cosas. Y es ese tipo de personajes donde podemos cometer varios errores. Y de hecho donde históricamente se han cometido varios errores. Porque tienes que darle el mérito que merece María por quién es ella, pero no puedes darle más mérito del que la Biblia dice que merece, sobre todo a la luz de lo que estoy hablando del tema de la gracia de Dios mostrada y manifestada en ella. De hecho, el texto no dice que María orara por esto, y tampoco dice que María pidiera por esto, ni hay ninguna otra referencia de ella como persona en algo que le distinga.
claramente es el designio de Dios, la gracia de Dios, y claramente Dios escogió lo mejor que pudo escoger, y el texto de hecho nos lo revela. Lo mejor de María es su actitud, su respuesta, y lo vamos a ver. Entonces esa gracia está ahí, y me gusta porque además Elizabeth, llena del Espíritu Santo, quiere decir que inspirada de Dios, trae una expresión de reconocimiento donde dice: bendita tú seas, ¿verdad? Y bendito sea tu hijo. Después dice: dichosa, bienaventurada y bendecida. Son palabras para decir a alguien que recibió algo que uno dice: uff, qué dichoso, qué dichoso. Qué regalo, qué increíble, qué distinción. Entonces uno de acá lo reconoce y dice: qué lindo esto, me encanta. Esa es la idea de ser bienaventurado. Hay una palabra, ¿verdad? De bendecidos y de bendecir. Es curioso, y voy a explicar esto muy rápido, pero es curioso porque siempre lo usamos en función de que Dios me bendiga. Y de hecho uno saluda a la persona y dice: que Dios te bendiga. Y la palabra bendición y la palabra maldición tienen un origen interesante, porque bendecir es decir bien algo de alguien, decir que tal persona y sus atributos son buenos. Es cuando yo tengo algo bueno que decir de una persona y lo digo, lo bendigo. Es curioso porque uno dice: Dios bendíceme. Esencialmente está diciendo: Dios, di algo bueno de mí. Y Dios está en el cielo. ¿Qué le digo? Yo digo: buenos días. Obviamente el uso de la palabra y en la dinámica del texto en diferentes formas se ve diferente, pero hay un salmo donde dice David: bendice alma mía a Jehová. Intrínsecamente, ¿qué está diciendo? Que mi espíritu, alma y cuerpo hablen bien de Dios. Nosotros como iglesia bendecimos a Dios cuando reconocemos quién es Él y hablamos bien de Él por lo que Él dice que es, volviendo al tema de los atributos, reconocer. Maldecir es curioso porque debería siendo lo contrario, cuando yo tengo algo malo que decir de alguien. Pero bueno, entendiendo tal vez ese juego de palabras, lo que está diciendo es que hay algo bueno que decir de María, primero porque la gracia de Dios se está revelando a ella y la está escogiendo, y esto es un favor, un regalo precioso. Y además porque su respuesta es correcta, su actitud es correcta, su intención es correcta. El título de esta enseñanza es dispuestos a su voluntad. Claramente está inspirado en la actitud de María, es la actitud de alguien dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Entendió María todo lo que le dijeron? No, estaba perturbada, con miedo y con preguntas. O sea, María lo que sabe es menos de lo que usted cree, probablemente. Y está luchando con una cosa increíble que está sucediendo. ¿Están conmigo? Ok, voy a la otra parte que quiero subrayar, y en esta parte que quiero subrayar tiene que ver con el tema del cumplimiento profético, y comienza con esta parte que dice que tanto José como María eran descendientes de David. Y esto es importante entenderlo porque era algo, los que estuvieron hace 2 semanas, que yo hice como un barrido muy rápido por el contexto de la historia de las varias temporadas del pueblo de Israel. David es la temporada más alta del pueblo de Israel, el rey más amado, más reconocido. Entonces este vínculo de que tanto José como María tienen que ver con el linaje de David es clave, y de alguna manera está diciendo: ahora sí se armó. Bueno, Dios no está diciendo ahora sí se armó, pero algo así lo entiendo yo. Ahora sí llegó la hora, ¿verdad? Hay un texto que habla: llegó la hora, lo vamos a ver. Entonces habla también de una virgen, que en un texto antiguo testamentario nos señala que va a ser señal. Esta idea de que va a haber una virgen y que va a concebir es un tema profetizado. O sea, se había anunciado que esto fuera así. Se había anunciado de un Mesías que venía descendiente de David. Y aquí, cuando el ángel enfatiza o describe un poquito, dice: darás a luz a un hijo, hijo de hombre, simiente de mujer, según Génesis. ¿Recuerdan el resumencito que yo hice? Dice que le pondrán por nombre Jesús, que será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. En varios textos, hay uno de Pedro dice Hijo del Altísimo. Hay un texto riquísimo en Lucas donde Jesús está
liberando de demonios a un hombre, y el demonio dice: Jesús, hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra mí? Quiere decir que hasta el mismo Satanás y los demonios reconocen, y María está recibiendo el mensaje de este es, y de él se trata. Viene otra vez la afirmación de que el Señor dará, ojo aquí la palabra, trono, de su padre David. Y usa la palabra de su padre con la idea de que se asocie del linaje del remanente llamado. Y hay que entender toda la dinámica del remanente de David y los dos reinos divididos, y cómo los reyes que querían mantener ese reino, porque era manera de mantener la promesa de Dios a David. Hay una promesa de Dios para David detrás de este contexto, y además agrega: reinará. Está anunciando que este es un hijo, un gran varón, nacido de mujer, pero que será rey, y es rey del linaje de David. O sea, retoma una historia antiguo testamentaria y reinará. Esto toca medularmente con un tema del libro de Lucas, que es el tema del reino de Dios, y Jesús como este varón perfecto, rey del reino de Dios. De hecho, el concepto de reino de Dios es abundantemente más grande que el concepto de iglesia en los evangelios. Claramente nosotros entendemos que la iglesia es la expresión material, digamos, y natural aquí del reino de Dios. O sea, ya nosotros vivimos en el reino de Dios. Bueno, yo sí, yo no sé usted. Yo tengo un rey, yo sé que ese es Cristo. Y en el Espíritu, además, Él gobierna y es Señor en nuestras vidas. Entonces, todo esto es muy potente. Entonces, ahora quiero llevarlos aquí para poder enmarcarlo en el contexto. Entonces, ¿dónde hay un cumplimiento profético ahí? Número 1, segunda de Samuel, que dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré dentro de ti, está hablándole a David, a uno de tu linaje, y el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el reino, tu reino, su reino será para siempre. Y este es, imagínense cuántos años. Tal vez aquí estamos hablando de tal vez unos 1000 años. Viene esta revelación que claramente no se cumple en David en su tiempo, porque David efectivamente muere. Y de hecho el tiempo dorado, como mencioné hace un par de semanas, de Israel, más bien entra en una debacle. Y el tiempo verdadero de Israel, dorado para Israel y para todos nosotros, es ese reino eterno que está anunciando aquí el ángel. Esto fue anunciado. Isaías 7 menciona también: por eso el Señor mismo les dará una señal. Ojo la señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estos 800 algo de años antes, y está revelado y está implícito en el texto, ¿verdad? Y finalmente en Gálatas, y aquí ojalá que puedan observar la idea de Antiguo Testamento aquí. Lo voy a poner aquí, Antiguo Testamento. Estamos en los Evangelios y aquí estamos en el Nuevo Testamento. Son 3 momentos esparcidos en la historia donde Dios muestra: este soy yo. Anuncia lo que va a hacer desde siglos atrás y lo está ejecutando. Lo que significa es que esto que está pasando aquí es el cumplimiento de lo anunciado cientos de años, y después Pablo retoma y afirma esto en la argumentación teológica y dice: pero cuando se cumpla el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como sus hijos. Entonces, este punto número 2, que quería que fuéramos ahí, habla de que los evangelios son esta ventana donde nos muestran cómo en la narración y en Cristo se cumple todo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, lo lleva a un cumplimiento, nos ofrece a Cristo, y después el Nuevo Testamento nos enseña de cómo creer y afirmar esa vida en Cristo. Y Pablo y los demás vienen con estas cosas. ¿Están conmigo ahí? Tercer punto aquí, bien rápido, es el punto medular, al que voy a aprovechar para ir, voy a avanzar un poco aquí. Los estoy volviendo locos, ¿verdad? Con la hojita. Yo lo veo, que algunos hacen así.
Ok, téngame paciencia. Esta es la parte grande aquí, donde quiero marcar el 38. El 38 es el versículo más pequeño de ese texto. No obstante, es la respuesta correcta. Curiosamente, podríamos decir algo práctico. La respuesta correcta por lo general siempre es cortita, es concisa y es sencilla. Y esas son todas las cosas que podemos ver aquí. Después de todo lo que el ángel le dice, María está en shock, recuerden, con miedo, perturbada, con preguntas. Y la respuesta de ella es: aquí tienes a tu sierva. Que él haga conmigo como ha dicho. Si ella hubiera sido tica, hubiera dicho que él haga lo que le dé la gana. Y claro, el ángel dijo: pues al lado, esto está hecho. Era como ella agarró. Ahí la dejo con eso. Y para mí el enfoque está aquí, porque claramente no podemos imitar a Gabriel, o no hay otros elementos de creer, o de emular, o de imitar en Gabriel. Claramente aquí el personaje central es María. Verán, habiendo entendido otra vez la gracia de Dios, el designio de Dios, la soberanía de Dios, pero ella está recibiendo esto, y lo que ella hace es sencillo, pero es glorioso. Quiero referirme a esta palabra que ella decide usar, es sierva. La palabra sierva en griego es la palabra que viene de la palabra doulos, solo que en la expresión femenina. Que es doulis, es algo un poco extraño, pero bueno, es del origen de la palabra doulos. Doulos esencialmente significa sierva, pero en el contexto de ellos suena más como esclava. ¿Por qué digo en el contexto de ellos? Primero, porque en nuestro contexto no hay esclavos. Entonces esa idea es muy ajena a nosotros, es como, no sabemos de esa idea. Pero ella dice sierva en un contexto de reinados, de imperios, y reconociendo que el pueblo de Israel está sometido al imperio romano. El pueblo de Israel no es libre ahí como, no, hay una serie de reglas y normas que están establecidas por el imperio. Inclusive su propio idioma es la experiencia de lo que pasó con los griegos por varios años, imperios divididos y emperadores y conquistas, y ahora con toda la influencia también griega, romana. Entonces ella está respondiendo: la sierva, o sea, la esclava de mi Señor. Tienes a la sierva de Dios. Esta es una mujer que dice, o que reconoce, esto solo puede venir de Dios. Y en esta relación de Dios, muchacha joven virgen, solo puedo reconocerme sierva. Es una respuesta humilde, característico de una mujer de un pueblo pequeño y despreciado por un grupo de personas religiosos, ¿verdad? Natanael se refiere a Nazaret, ¿verdad? Porque Andrés llega a decirle, Felipe llega a decirle: Natanael, hemos hallado al Mesías. En Betsaida está Natanael y ellos están sorprendidos porque Juan estaba ahí. Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y dice, ¿cómo el Mesías? Sí, Jesús de Nazaret. Y la respuesta de Natanael es: pero ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces esta parte del contexto es importante. O sea, hay una carga fuerte sobre un desprecio o un desprestigio de esta zona, y esa es María, que responde con esa sencillez, con esa forma humilde. Dice: haga él conmigo como ha hecho. Lo que está diciendo es: aquí estoy, es la actitud de sierva, y por otro lado es la respuesta de obediencia. O sea, estoy dispuesta para obedecer. Hay gente que quiere obedecer, pero no está dispuesta, ¿verdad? Hay gente que dice: es que quiero invertir en tal cosa, pero es que tengo que ahorrar. Entonces sí, claro, yo quiero invertir y quiero comprar algo, pero no estoy dispuesto a ahorrar. Entonces llamo a José Pablo en el back. ¿Cómo está Tasacero? ¿Cómo está? ¿Verdad? El hombre, el ser humano, todos nosotros tenemos problemas con los deseos asociados con lo que esos deseos toman de mí. Y por lo general uno desea más cosas de las que está dispuesto a hacer para llegar ahí. Es como una vagancia de decir, si hay una forma y un atajo para que mis deseos se incumplan, sin que yo entre en un compromiso de hacer o pensar algo, que pase. Y aquí en María yo digo, una persona sencilla, que para hacer lo que Dios le está diciendo, ella tiene que comprometerse a un escenario muy
malo para ella. Ya lo hablábamos, tema social, tema familia, tema esposo. Esa conversación a mí me hubiera encantado verla. María, diciéndole a María, José, siéntese ahí. ¿Verdad? José se está tomando un mocachino. María dijo, déjale tomar café. Tenemos que hablar. Los hombres saben, ¿verdad? Cuando la mujer dice, tenemos que hablar, ya. Tenemos que hablar. ¿Cómo reaccionó? Ustedes sabían que lo que está pasando en la vida de María le daba derecho a la familia de apedrearla. ¿Alguna vez han pensado en eso? La ley da pie a eso. Y este relato no lo vamos a ver, pero es interesante porque aquí quiero conectar bien varias cosas bien rápidos. Este concepto de sierva, ya les dije que es dulos, tenga esa palabra en mente. Ella va con Elizabeth. Duró una semana, semana y media. ¿Cuántos meses de embarazo tiene Elizabeth? 6. Digamos que tiene 6 y medio cuando María llega. Digamos, sígame la matemática solo para montar un escenario. Ella está ahí, vea lo que pasa para Elizabeth y vea lo que pasa para ella. Yo no soy experto en mujeres, pero ellas lloraron ahí. ¿Verdad? El texto no lo dice, ¿verdad? Y claro, estaba Zacarías. ¿Se recuerdan Zacarías cómo estaba? ¿Verdad? Y ellos ahí hablando. Qué chido que pasó esto y que el ángel y que no sé qué. Y Elizabeth diciendo, mira, yo me está volviendo a tilintar la piel. Bueno, y Zacarías está ahí mudo. Curioso, porque Zacarías tiene la actitud contraria a María. Como de resistir, como si no, ¿cómo puede ser? Jamás. Tome, quédese callado. 9 meses. ¿Cuál es la probabilidad que María se quedó con Elizabeth para ayudarla en el parto? Es tan alta que el texto dice que se quedó con ella 3 meses. 6 meses más 3 meses, 9 meses. Interesantísimo, porque fijo María sirvió a Elizabeth, muy probable, en el parto. Y es curioso, y ayer un día se hablaba con unos amigos de esto, que no sé si conocen el concepto de dula. ¿Han escuchado? Dula son estas mujeres que ayudan a otras mujeres en el parto. Y me encanta que aquí conecta la palabra. Aquí está tu dula del Señor y haz conmigo lo que has dicho. Y María se va a donde su parienta, confirma todo esto y además sirve a Elizabeth como una dula, como una sierva. Y después se regresa. No sé qué tiempo después, no pienso que mucho, pero después se regresa. Ahora, síganme los cálculos. ¿Con cuántos meses regresa María a Nazaret? Ya está, ya eso está, ya. Mira, María entra así. Papi, mami, vean, no es lo que parece. O sí es, pero no sé cómo le explico. Pero bueno, todo eso quiero conectarlo con que la actitud de María es ciertamente admirable de reconocer. Es un ejemplo para nosotros, hombres y mujeres, además. No crean que los hombres están diciendo, sí, claro, María es ejemplo para las mujeres. No, es para todos. Que sea siervo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Qué duro ese concepto. Ahora, antes de ir a las aplicaciones, quiero referirme, que decía al inicio, el personaje de María es complejo, es complicado, porque a través del desarrollo de la iglesia y la historia de la iglesia, fue un personaje, como les decía antes, donde le cayeron a ellas los atributos que le correspondían y le cayeron unos cuantos más que no, que vinieron como resultado, escuché esto muy rápido, lo puede estudiar, como resultado de la experiencia y la influencia de los dioses griegos, que después los romanos lo absorbieron, y sobre ahí cae, sobre la figura de María. Voy a explicar un poco más de esto. Después cae también sobre la tensión teológica que surgió respecto a si este Jesús era hombre, o era Dios, o era mitad y mitad. Entonces, sobre María caen un montón de cosas que en el lado del catolicismo se le atribuyen, que corresponden no al texto bíblico, sino a un desarrollo de tradición. Como saben, en la Iglesia Católica hay un ejercicio teológico basado en la palabra, sí, totalmente, pero también ellos ven la tradición como una cuestión de autoridad. O sea, en la tradición hay autoridad tanto como la hay en el texto, y eso trae un montón de compromisos.
quiero referirme rápidamente a 4 o 5 cosas que se han dicho de María, en la que nosotros como protestantes, como evangélicos creyentes, diferimos. Estamos de acuerdo en todo lo que el texto dice de quién es ella, pero hay cosas que no podemos afirmar porque además entra en un conflicto con quién es Dios, los atributos de Dios y el mismo carácter divino de Jesús. O sea, no es una pretensión o no es una resistencia antojadiza, es una resistencia asociada con el entendimiento. Creo que el primero, históricamente hablando, el primero es esta idea de la maternidad divina. La madre de Dios es la expresión que se usa dentro de los dogmas en el culto mariano, como se debe entender. Y claro, en eso estamos de acuerdo en un aspecto. Pónganme atención con esto que es importante. Este es el año siglo 3-4, había grande disputa y grande discusión en que si Jesús era hombre o era Dios. Y si era uno no podía ser el otro. Entonces en uno de los concilios se discute de esto, me parece que este es el de Éfeso, año 400. Hay varias argumentaciones y una que se argumenta es la idea de la divina maternidad o la idea de madre de Dios refiriéndose en función de Jesús, porque Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces María es madre de Jesús, ¿cierto? Quiere decir que en función de Jesús María es madre de Dios, ¿cierto? Pero en función del concepto general de Dios, María no es madre de Dios, ¿cierto? ¿Se entiende el enredo que estoy haciendo? Estoy cruzando un montón de cosas. Solo para que se entienda, les voy a dar un ejemplo. Si María es madre de Dios, tendríamos que atribuirle inmediatamente todos los atributos que estudiamos en enero y febrero. Quiere decir que es creadora, que es perfecta, que existe a través del tiempo y por el tiempo, ¿sí me explico? Y ahí no es que yo no quiera, es que el texto no me alcanza para eso. Entonces, ¿María es madre de Dios? Sí. En el sentido específico de Dios encarnado en la persona de Jesús. Sí. ¿Se entiende la diferencia de uno a otro? El otro aspecto es la Inmaculada Concepción. ¿Has escuchado eso? La Inmaculada Concepción lo que dice es que María nunca tuvo pecado y siempre fue perfecta, por decirlo así, no hubo pecado en ella y por eso la concepción de Jesús es divina. Que eso, de hecho, lo que yo estaba comentando ahora, lo debate, porque al final el anuncio de Gabriel nos está diciendo, María, como eres perfecta y no hay pecado sobre ti, Dios te escogió para concebir. ¿Verdad que no dice eso el texto? Lo que dice es que el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y Dios vino sobre ella y Dios en su designio dijo, ella. Quiere decir que las cualidades de si ella era buena o menos buena que otros no caben. Más bien lo que cabe aseverar es que tanto María como yo, como cualquiera de ustedes, nació con pecado. Entonces el concepto de la Inmaculada Concepción se debate ahí claramente. María por siempre virgen, otro dogma, que lo que implica es, lo que dice es que antes de Jesús, con Jesús y después de Jesús siempre fue virgen. Este tiene todavía un choque más grande porque hay textos bíblicos, me parece que están en Lucas y los vamos a llegar a ver, donde menciona a sus hermanos y menciona 3 por nombre y después dice a sus hermanas. Quiere decir que mínimo María tuvo 5 chiquitos. No, 6 chiquitos. 7 chiquitos. Póngala ahí, no sé. Ahora, que haya tenido más hijos, ¿usted cree que le quita mérito a quién es ella? No, entonces ¿cuál sería el problema? Más bien yo creo que es algo honroso. Hay un argumento desde la versión o el posicionamiento católico que dice que es que estos 5 que mencionan el texto, ¿no se ha escuchado eso? Eran los hijos del primer matrimonio de José. Suena como un buen argumento, pero ¿sobre qué sostienes eso? Porque el texto no da pies. De hecho, el texto lo que da pies a pensar que José murió rapidito. Porque María, volviendo a este tema, está al final en la cruz, recuerda. Está la madre, y todas las que son mamás aquí podrían entender el escenario. De esta noticia maravillosa y de toda la experiencia del nacimiento, la crianza de Jesús y ver a su hijo y toda la cosa y después verlo en la cruz, es agónico. Esa es parte del rol y de la imagen de esta mujer tan increíble. ¿Y dónde está José? José no está. Y en otros momentos donde se menciona a los hermanos de Jesús y a María, José no está. Probablemente José se enfermó de algo, pero la mayoría de los teólogos afirman muy probablemente José murió y salió de escena pronto en el relato. El otro dogma tiene que ver con la Asunción. Esto no es la Asunción de Belén, sino la Asunción
Yo soy de Belén, entonces yo digo Asunción, no, es Asunción. La Asunción es este dogma, esta enseñanza que dice que María, en espíritu, alma y cuerpo, fue tomada al cielo. Cosa que, otra vez, no hay un texto para esto, y de hecho, tradicionalmente se cree, Mark y yo estuvimos por ahí, Mark, en Éfeso, en la parte de Esmirna, hay un lugar que se conoce como la tumba de María. Y hay quienes asocian que cuando Juan está con Cristo y todo en la cruz, que Cristo tiene esta expresión, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero más o menos esa idea. Dice que entonces, me parece que el relato dice, entonces desde entonces María o fue a la casa o estuvo, da esta idea de que José tomó el cuidado. Y parte de la tradición habla de que José, que Juan fue a Éfeso y estuvo buena parte en Éfeso. Pero bueno, y la otra cosa, el otro dogma, creo que todos tienen sus controversias grandes, pero sobre todo este último es María como intercesora. Es una grave aseveración, porque inmediatamente le quita el mérito a Cristo, que es perfecto, que muere, que se sacrifica y que resucita y lo tercerea. Es como decir, pueden ir por aquí, pero pueden ir por acá. Que teológicamente hablando es inconsistente con todo lo que la Biblia narra, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. No dice que Él es uno, dice que Él es el único. Ahora, esto que estoy diciendo a veces, o de hecho lo que ha generado es que entonces el cristiano tiene un sentido hermético, y por eso estoy mencionando esto. Como los cristianos evangélicos protestantes nos hemos distanciado claramente de estos dogmas, de alguna manera entonces nos fuimos al otro lado, y eso también es un problema. No le puedes atribuir a una persona más mérito del que tiene, pero no le puedes quitar el que tiene. Y si algo yo quisiera en esta enseñanza reconocer, María tiene un mérito grandísimo, y tantos atributos bellos de su carácter, de su humildad, de su obediencia, de su sencillez, que fácilmente uno podría decir, hay mucho que la iglesia cristiana tiene que aprender del carácter y del modelo de María en su respuesta a Dios, de disposición y de obediencia. Suena bien, ¿verdad? Y a veces nos cuesta argumentar y decir esto en el contexto de quiénes somos como iglesia. Pero bueno, hay que medir lo otro. Cuando tú le otorgas a un objeto o una persona más atributos de lo que le correspondes, fácilmente entras en la idolatría, ¿verdad? Y los evangélicos a veces somos muy fuertes en decir que los católicos son idólatras porque tienen las imágenes y porque tienen a María y porque tienen aquí. Ok, está bien, pero los cristianos no tienen personas y cosas que idolatran, sus edificios y sus organizaciones, y que vino a cantar este y que vino a cantar el otro, y que predicó fulanito, que es la gran cosota, y que los cristianos no tienen también tendencias de idolatría. Sí, qué duro, ¿verdad? Que alguien hable para adentro y diga, hay tanta idolatría en estos 4 o 5 dogmas de culto mariano como lo hay en su corazón y el mío, cuando le doy a los atributos, o le cargo de atributos y de cosas, más de la cuenta. Hay gente que idolatra a su esposa. Su esposa debe tener muchos atributos, me imagino, pero no puedes dimensionarlo. O a su esposo, o a su pareja. Sobre todo pasa antes del matrimonio. Ya después del matrimonio la gente deja sus hijos, ¿verdad? Dice, no, ella buena. Pero pasa con el trabajo, pasa con la carrera. La gente dice, es que si estudio esto, y voy a tal lado, y tengo un PhD, y un JBQ, y un no sé cuántas otras letras, voy a ser feliz. Idolatra su carrera, idolatra el dinero, idolatra su posición. Idólatras, ¿verdad? Fíjate que viene tal persona al país, y ese chaval es lo más bueno. Hay una línea tan delgada entre ir y admirar el trabajo y los dones de una persona, y caer en idolatría. Y la hay. Entonces, hago este paréntesis en medio de la aplicación para que tengamos cuidado y no vaya a ser que nosotros criticamos un montón de cosas que al final no logramos ver para adentro. Tenemos que atribuirle a la gente el valor de las cosas, y hoy es un buen día para decir, María tiene mucho que enseñarnos de su actitud, y vamos a ir a eso. ¿Está bien? Número 1, ¿qué aplicamos entonces a nosotros? Gracias. Duros.
Número uno, María, en esta actitud que yo digo, dispuesta a su voluntad, número uno, nos muestra una fe sencilla. Yo les decía ahora, ¿cuánto sabe María de los planes, de las profecías y todo lo que tenía que venir? No lo sé, pero me atrevería a pensar que es bastante limitado. Por el lugar donde vive, por la persona que es, por la edad que tiene, y escuche esto también, la dinámica de la mujer en torno a la ley y el tema sacerdotal era en segundo plano. O sea, hay una buena probabilidad que las mujeres no manejaban todo lo que un hombre que estaba obligado a seguir de la ley, los preceptos y el texto sagrado conocía. Todo esto para aseverar que una mujer entre 14 y 16 años en Nazaret, un pueblito desprestigiado, ella asustada con preguntas, la única respuesta que tiene es una fe sencilla. Quiero hablar que es una fe sencilla. Una fe sencilla es que no tienes que entender ni conocer todo para creer. No tienes. De hecho, ninguno de nosotros aceptó el mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús porque lo entendió todo, sí. Es más, yo les cuento, yo me convertí, la gracia de Dios vino a mi vida y se reveló cuando yo tenía 12 años. ¿Qué entendí? Nada entendí. O sea, con respecto a lo que yo entiendo ahora, ¿qué sabía Diego de 12 años? Y yo sabía que Dios había enviado a Jesús y que su sacrificio, y de algo me salva. ¿Y quién es Dios? Yo levanté la mano inmediatamente. ¿Verdad? ¿Cuántos se apuntan? Había un ejercicio sencillo, y esto también lo asocio en parte, y no quería meterme mucho ahí, pero lo asocio cuando Jesús dice que hay que ser como niños. El niño es aquel que en su sencillez cognitiva, de experiencia, de madurez, cree y sigue y obedece a sus papás la mayor parte del tiempo. Es una fe sencilla y a nosotros nos cuesta. Características de esa fe sencilla en dos cosas lo puedo mencionar. Hay disposición y hay humildad. Versículo 38, que Él haga conmigo como ha dicho. No, sí, 38, aquí tienes a tu sierva. Las dos cosas que mencionaba. Hay disposición y hay humildad. Dos cosas que en nuestra cultura son difíciles. Difíciles. Antes les decía, ¿verdad? Hay gente que quiere hacer cosas pero no está dispuesto, ¿verdad? Es como, oye, yo ocupo que me ayuden a unos amigos a pintar la casa para hacerlo más rápido, no sé qué, pero ese sábado quiero comenzar tempranito porque es el techo. Entonces vamos a las 4 de la mañana. No. Este día me voy a enfermar, dijo un compa. Entonces sí yo quiero ayudarte, pero como tiene que ser en la mañana, entonces yo no. Entonces esa persona tiene el deseo de ayudar, pero no tiene la disposición. Cuando la gente tiene un deseo de hacer algo, pero no tiene la disposición, ¿para qué sirve? Para nada. Es como el papá que dice, es que yo quiero ser un buen papá. Cállese. Porque si no tiene la disposición, lo que diga no funciona, ni sirve para nada, ni para nada. En el altar la gente da los votos y no sé qué, yo te prometo, y las estrellas y todo. Y uno está ahí casándose y dice, ya, rápido. Rápido, ahí está el muerto, está esperando. Vean, tiene que haber una congruencia entre su convicción y su deseo y su capacidad de disponerse a hacerlo. Y le voy a decir algo triste. Nuestra sociedad lo que hizo fue que exacerbó la comodidad y la conveniencia. Hay cosas que usted y yo creemos y hacemos por comodidad y por conveniencia. Entonces yo por conveniencia y por comodidad voy a hacer la lista de compras y que me la envíen a la casa. Es un poco más caro porque hay que pagar el envío o lo que sea. Entonces ve que interesante, porque delante de la verdad de Dios y delante de obedecer a Dios, el cristiano que busca comodidad y conveniencia casi que está determinado a decir siempre no puedo, no sé, no quiero y no estoy dispuesto. Tal vez no lo dice abiertamente, pero lo dice con su actitud. Disposición y humildad es una muy grande. Humildad es una muy grande porque además vivimos en una sociedad donde hay una competencia de pretensiones y de alcances, ¿verdad? Está como esta idea de si mi casa es más chiva que la casa de los demás, o si mi carro es más chiva y que si mis hijos son mejores que los hijos de los demás. Entonces hay una pretensión de el mejor, el más grande, el más bueno y el más y más, lo cual le ha echado tierra la idea de que ser humilde es valioso.
y es precioso. De hecho, la humildad habla más de la gracia de Dios que grandes hazañas y grandes cosas que nos atribuimos a porque somos muy campeones. Número 2, con esta idea de una fe sencilla, tiene que ver con la obediencia y la confianza en el versículo 38. Que Él haga conmigo como has dicho. Habla de obediencia y habla de confianza. Y son dos cosas complicadas. Y aquí quiero hablar a los papás y a algunos jóvenes, aunque no veo tantos jóvenes, hay unos niños. La probabilidad de que usted, siendo criado en desobediencia y sin límites, llegues a escuchar a Dios y obedecer a Dios es menos. Porque la lógica de esto es, si usted no obedece a mamá y a papá, que lo crían, que lo alimentaron, que le limpiaron el trasero, que le pagaron la educación, que se lo aguantaron en los berrinches, en la adolescencia, en todo ese tiempo, si usted no obedece a los que están ahí, que los tocas y los ves y te aman y que te cobijan y que cuando te vomitabas entonces te pasaban y te limpiaban, si no puedes obedecer a ellos que están ahí tangibles, después creces y te encuentras con un Dios invisible, la tendencia suya es que menos que va a obedecer. Entonces, ojo con esto, papá. Los papás tenemos que enseñar a nuestros hijos con límites, en amor y gracia, pero con límites y con disciplina, porque aunque usted no lo crea, eso va a incidir en la manera en que ellos pueden tener una respuesta de obediencia a Dios. Es lógico, es más, no hay que ser experto en nada para entenderlo, ¿verdad? Todo el mundo lo agarró. Entonces, a veces si somos tendientes a ser papás más laxos, de repente estamos jalándonos la torta de que esta persona no sabe cómo seguir una orden y una directriz. Y todos, no importa la edad, no importa el estrato social, el dinero, no importa nada, todos estamos sujetos a cosas, ¿verdad? A menos que usted sea el jefe en el tope de todo. Y aún ahí usted está sujeto a las leyes, al gobierno, al Estado. Entonces, es una dinámica que tiene que ver hasta con la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos y les enseñamos. Una pregunta ahí, no, para avanzar, sí, voy a ponerlo aquí. Una actitud obediente viene de la mano con una fe sencilla. La actitud obediente tiene que ver con esto que me lo enseñó un buen amigo hace muchos años, que dijo que la obediencia tiene que ser inmediata, con gozo y completa. Cuando yo lo escuché dije, güey, yo no soy obediente. Y cuando él me lo explica, me dice, sí, es que tiene que ser inmediata, porque si yo le digo a Lucas que saque la bolsa de basura y no la saca cuando yo le digo y la saca el día siguiente, ¿qué va a pasar con la bolsa de basura? Es un festín entre los perros y los gatos y todo aquello. Entonces, la obediencia implica que cuando se te demanda hacer algo, creer algo, el momento de obedecer es siempre hoy, además. Todo el que quiere postergar la obediencia para mañana, cuando, al lunes, no, si el lunes menos. Si usted no obedece domingo, el lunes tampoco. La obediencia tiene que ser inmediata, claro, tiene sentido. Después, ¿por qué con gozo? Porque si Lucas agarra la bolsa de basura y la saca, pero está, es mi tata, y qué pereza, y para qué hacen basura, para qué botan tanto, salven el planeta y comienzan a ¿para qué botan basura? ¿No? Entonces, él lo está haciendo, pero lo está haciendo refunfuñando, y sobre la basura que el muchachito también hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué siente uno como papá? ¿Verdad? Deme eso, utilidad, pa, y va uno, y lo hace uno, ¿verdad? Que es un atributo de Dios muy lindo. Dios te pide cosas para que usted obedezca, pero usted no sirve para lo que Él lo mandó, Él lo va a hacer y le va a salir mejor. Qué duro. O sea, puedes dejarte usar por Él y gloria a Dios, o puedes ser un estorbo con tu actitud de no obediencia. Y Dios saca la basura todo el tiempo en su vida, si se entiende la metáfora. Y tiene que ser inmediata, con gozo y completo, porque si habían 2 bolsas de basura y Lucas va con gozo y saca una y la saca ya, pero no saca la otra, lo hizo incompleto. ¿Cómo es su obediencia? Es la pregunta. ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios en las cosas generales de lo que Él ha revelado a tu vida y cómo estás obedeciendo las cosas específicas? ¿Verdad? Y tal vez combinando estos dos conceptos de una fe sencilla, que cree en Dios, que confía y dice, este es Dios,
y una actitud obediente, trayéndolo a un caso para nosotros, digamos, de aplicar rápido, es la modernidad. Yo no sé, voy a hablar por mi experiencia, digamos. Yo con el tiempo quisiera ser más sencillo como persona, pensar más sencillo, sentir, responder, todo más sencillo. Les tengo la mala noticia de que no. Yo más viejo me hago, más paradigmas mentales tengo, más rígido en posturas. Y es curioso porque una de mis oraciones de verdad es: yo quisiera ser más sencillo. Y bendice amén. Más sencillo en que las cosas, mi reacción a las cosas sea más expedita, más buena, más sana, más correcta. En que la forma en que sirva a los otros sea sencilla. ¿Sí se entiende? A veces la vida es tan complicada que cuando viene la verdad de Dios y viene la palabra de Dios y viene todo lo que Dios nos enseña y nos revela, somos tan complicados que uno dice: Dios, mi vida es muy complicada y usted no cabe en mi vida. Yo soy muy estudiado, muy preparado, tengo todo listo, tengo todo. Pareciera que usted tiene espacio en mi vida para ponerlo ahí en una cruz, en el desayunador o en el Salmo 23 abierto ahí. Sí, estoy describiendo la sociedad, claro. Entonces es un Dios que es amuleto, en el que yo no estoy dispuesto, como si estuvo María, a tener una fe sencilla y una fe obediente. Y mi oración es: yo quiero ser más sencillo. Quiero creer y quiero alimentar y crecer en mi fe, claro, pero quiero ser sencillo para ser obediente de lo que ya sé. No vaya a ser que siga estudiando y estudiando. De cosas, estoy hablando de teología, estoy hablando de la palabra de Dios, que es excelente, es buenísimo. Pero si ni siquiera estoy viviendo ni obedeciendo lo que ya entiendo y lo que es, entonces, cerrando con esto, claramente aquí no tenemos a Jesús. Bueno, sí, Jesús está en escena, claramente. Pero aquí podemos fácilmente decir: ¿qué nos está modelando María? ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender o imitar? Literalmente yo quiero motivarlos a que tengan una fe sencilla, obediente, y que estemos dispuestos a obedecer a Dios. Obedecer a Dios te lleva al límite. Para María tenía que ver con hablar con su esposo, el rechazo de su esposo, de su familia, los planes de María, la boda de María. Piense usted en eso. Renunciaron sus planes de boda, porque además terminó casándose porque Dios interviene y le habla a José en un sueño, porque José lo que dijo es: voy a dejarla, dice el texto, que voy a dejarla en secreto, o sea, no voy a exponerlo. O sea, digamos que fue Tuani, chaval, hasta que Dios le habla en sueño y dice: papá, como ella me obedeció, ese hijo ahí es mío, póngase la 10, algo así le dijo en... Estaba dispuesto al señalamiento de la sociedad, a la muerte, y termina viendo a su hijo en una cruz. La obediencia que dice: estoy dispuesto a todo por quién eres. Quiero creer eso. ¿Quién en tu familia, y quién en tu entorno, si son tus compañeros o tus compañeras de trabajo, el vecino, necesita escuchar de esto? La persona que se lo va a decir no soy yo, es usted. Así que nos motivamos como siempre a que puedas compartir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Damos gracias a Dios. Un bonito día para decir: hay tanto que aprender del ejemplo de María. Piensa qué te está impidiendo obedecer hoy. ¿En qué áreas de tu vida es tan complicado? En tu carácter, en tu forma de pensar, en tu dinámica de vida. Es tan complicado que me cuesta obedecer. ¿Y cómo puedo simplificar mi vida, ser más sencillo, más humilde? Y decir: si para algo vivo y estoy dispuesto, es para obedecer a Dios. Así que es un buen día para decir: me toca obedecer, porque soy el siervo, soy la sierva, soy el esclavo, la esclava del Señor, todopoderoso Dios, creador de todas las cosas, que mostró esa gracia y ese favor infinito y precioso a esta mujer con un corazón sencillo y humilde, y de ahí, de la simiente de ahí, nace el precioso, el perfecto, Dios hecho hombre encarnado en Cristo, Salvador, Redentor, único mediador entre los hombres y Dios. Papito, gracias por esta mañana, gracias porque eres bueno y porque tu gracia salta en nuestras vidas en un montón de formas, y el regalo de tu palabra es esa gracia también, es esa verdad.
Gracias por darnos esta ventana a la vida, a la experiencia de esta mujer sencilla, que ante semejante anuncio responde con humildad, con sencillez, con obediencia. Y hoy queremos aprender de eso, hoy queremos imitar de eso, reconocerlo, y de cuánto nos hace falta crecer en una actitud obediente. Gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, como familia, como amigos, como iglesia, y celebrar en este lugar el nombre de Cristo Jesús. Oramos por las familias que están pasando por un momento difícil, enfermedad, desempleo. Oramos para que tú suplas, para que tú dirijas y tú resuelvas, siempre reconociendo que estamos dispuestos para que tú hagas con nosotros todo lo que tú quieras. En nombre de Jesús oramos. Amén.